Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Teatro Invita. Esta es nuestra apertura de temporada. Yo soy Pedro Reina Pérez, catedrático de Humanidades, y tengo la alegría de estar en compañía de la profesora, gestora, educadora Mayra Santos Febre. Hola Pedro, yay, abrimos temporada en Yes, distanciamiento, pero exacto. en Aquí proceso. llegando a nuestro público, este es el primero de varios programas que vamos a estar presentando que van a cubrir mucho terreno. Vamos a aprovechar efemérides y oportunidades para conversar con distintos escritores, pero ninguna de la estatura y de, digamos, el bagaje tuyo, Mayra. Yo comienzo expresándote mi admiración. Yo, como dije en la introducción, pienso que tú cubres mucho terreno porque no solamente te dedicas a tu trabajo de escritura, sino que eres una tremenda gestora cultural y además eres una gran educadora y separo, ¿verdad? Eso de educadora porque no solo en el sentido académico, sino que tienes una preocupación existencial con la enseñanza a todos los niveles. Recordaba que hace más años de los que quiero decir, veía yo el documental Adombe de Edwin Ay, Reyes, Dios la presencia mío. africana en Puerto Rico en 1992 y salía una joven Mayra Santos poniéndose un turbante y recitando un poema. ¿Cómo ves tú tu carrera como escritora, verdad? Tú y yo somos modelo 66, ¿verdad? Y has tenido una trayectoria larga. ¿Cómo ves tu evolución como escritora a la altura del 2021? Ha sido una evolución exquisita. Yo creo que bien dolorosa, pero a la misma vez bien mágica. La palabra que me viene a la cabeza es mágica y a la misma vez eh, impresionante porque de alguna extraña manera, ¿verdad? Todas esas instancias de magia, como lo decía Carl Jung cuando hablaba con Pauli, ¿verdad? El físico, que hablaban del eje de la sincronía, pues se han ido cada vez más alineando, ¿verdad? Los asuntos de mi voluntad con los asuntos sociales que han permitido que yo haya crecido, ¿verdad? Yo empecé a estudiar en una escuela pública, pero no di pie con bola. Mi mamá, que era maestra en esa escuela, en la Gustavo Adolfo Bécquer y en la Fernando Callejo, se dio cuenta de que había parido una niña muy extraña, demasiado sensible, ¿verdad? Para el tumbe que hay que tener en la calle y sobre todo en las escuelas públicas para poderlo sobrevivir. Así que, además algo pasaba con el hecho de que, pues, me pusieron demasiado temprano en kinder, después me saltaron de grado, en segundo grado yo tenía 5 años, no funcionaba. Y me metí en un colegio católico y ahí empieza, un proceso muy exitoso de, de domesticación, ¿verdad? Y de ajuste a las estructuras que había en el momento. Ese colegio era pequeño, era de unas monjas dominicas con mucha presencia en el Caribe. De repente yo veía monjas negras, haitianas, monjas, cosas que yo no veía en lugares de poder. Yo no las veía en la televisión, no lo veía. Tú sabes que en el 66 era Otilio Warrington vestido de bizcocho porque tú te rieras de él, Carmen Belén Richardson haciendo de, ¿verdad? De, ¿cómo era que se llamaba? Flor Blanca o algo así. Lirio Blanco. Lirio Blanco para que tú te rieras de ella. Y a mí desde chiquita tenía vergüenza de ser negra. Pero en esa escuela, una maestra que era profesora de la Universidad de Puerto Rico, Ivonne Sanavitis, daba clases allí de español. Y me puso en la mano 2 textos que cambiaron mi vida para siempre. Yo siempre, esa fue mi madre obviamente, que era maestra de español y me ayudó todo lo que pudo, me sacó de un espacio que me iba a dar mucha atención para ponerme en uno, pues, más ajeno, pero más protegido. Y luego vino Ivonne en séptimo grado, ella me puso Trilce de César Vallejo y Julia de Burgos en la mano. Me dijo, léete esto. Pues yo me escondí en la parte de atrás del salón y me apoyó a escribir. Yo desde séptimo grado estoy tomando talleres literarios. Tuve esa inmensa suerte.
Y cuando llego a la Universidad de Puerto Rico, veo a la fabulosa, la bella, la exquisita, a esa mujer tan coqueta y olorosas rosas caminar por todos los pasillos de la Yupi, que fue a Mercedes López Baral. Y yo me enamoré de su olor. Entonces, me le acerqué en el programa de estudios de honor cuando ella estaba dando unos seminarios, ay Dios mío, ¿cómo es su nombre? El maestro de semiótica, Eduardo Forastieri Bracci, y entonces Mercedes estaban dando unos seminarios rarísimos de semiótica y yo era la única que me matriculé en ese seminario y en ese entonces se podía hacer eso, en esos seminarios especiales, no estaba el programa de estudios interdisciplinarios, no había cursos de estudio independiente y los estudios requeridos eran horribles porque me enseñaban una tradición que a mí me encantaba, pero me negaba a la vez. Yo no me veía estudiando el Quijote, este, la poesía de Gabriela Mistral, que dio clases aquí, pero que era otro tipo de cosas, toda esa melcocha de la poesía y la literatura feminista, ¿verdad? O femenina, bien romantizada, que fueron nuestras madres para seguir creciendo, nuestras ancestras para seguir creciendo en el feminismo, pero, bendito sea Dios, estarle escribiendo poema tras poema a un río y a una planta, yo decía, ¿pero qué es esto? Entonces, Mercedes abrió un seminario especializado, éramos 3 o 4 estudiantes sobre Palés. Y yo decidí que Palés era mi ídolo, que ahí había una voz que yo quería entender. Me puse a leer toda la investigación de los años 30 de Palés, cómo lo atacaron por haber dicho que nuestra literatura debía desenvolverse hacia la literatura antillana, lo que le hizo Margot Darce de Vázquez, que era bien raro porque lo atacaban Y muchísimo. a la misma vez fueron las que lo promovieron, Y a así la que misma vez, lo que fue lo mismo que me pasó, o sea, eso nos pasa mucho. No es el odio. Aquí pasa una cosa muy distinta cómo funciona la raza, que en todos los países del mundo la raza la racialización es geoespecífica, ¿no? Tiene unas particularidades a la misma vez constantes y fractales, a la misma vez iguales y cambiantes. Entonces, yo le digo al racismo boricua de inclusión forzada, de asimilismo forzado. Mientras más tú te asimiles, más lejos llegas, pero te tienes que distanciar de la negritud, ¿verdad? Hay que mejorar la raza, hay que estudiar ópera alemana, hay que ser compositor de música como Morel Campos. O sea, mientras más tú te distancies y te desidentifiques de ser negro, pues más lejos vas a llegar. no, eso que acabas de decir le aplicaría también a la familia Figueroa, Al mismo Campeche, que tuvo una vida terrible, ¿verdad? Porque él fue hijo de una mujer canaria y un esclavo liberto, pero esa mujer se avergüenza de su hijo y lo abandona. Em, o sea que hay unas historias de esos bien interesantes que todavía no han llegado a la literatura. Al estudio especializado sí, desde Schomburg, pero a la literatura no. Hacen libros de divulgación de esto, es un personaje importante que los nenes no le hacen caso porque eso es aburridísimo y no tiene nada que ver con ellos y es estúpido. Es como, tú quieres que yo aprenda esto, pues no lo voy a aprender. Y eso está bien. Esa rebeldía crítica está bien. Yo los aplaudo, que no lean nada de eso. Pero a la misma vez te quería contar que este seminario de Palés, cuando yo me empiezo a hacer la investigación porque decido que voy a hacer una tesina acerca de Palés, me doy cuenta que los materiales críticos para el estudio de la literatura y la cultura antillana están mal. Hablan de jintanjánforas cuando en realidad eran préstamos de vocablos de origen bantú, hablan de cosas que no tienen ningún sentido, crean una falsa valoración y crítica. Pero yo no me di cuenta. Me vengo a dar cuenta de que ese racismo institucional está en todos los espacios educativos cuando me voy a Cornell. En Cornell yo me encuentro con 2 personas maravillosas. Uno es José Piedra, un profesor cubano que me enseña a Robert Thompson Lewis.
el escritor de The Aesthetics of Cool, The Flash of the Spirit. Es una persona que hace trabajos de estética y filosofía afro. Maravilloso. Y afrodiaspórico. Yo ese hombre lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Fue profesor de Yale, ya se retiró. Y yo lo quiero conocer y darle un beso en la frente y ver si todavía es posible parirle un hijo y amarlo. Entonces, con permiso y participación de mi marido. Entonces, una de las cosas, no hay que amarlo, bueno, puede amarse una cosa así intelectualmente. Entonces, otra cosa que me pasó fue que me encontré con Henry Louis Gates, el gran pensador afrodiaspórico de la Universidad de Cornell. Él estaba en Cornell cuando yo fui y apareció Africana Studies. Y ahí yo voy a Senegal, tomo clases con Toni Morrison, tomo clases con Cornel West, tomo clases con Wole Soyinka, que todavía nos carteamos. Empiezo, ya yo venía con esa cosa panafricanista sola por mi lado, desde la Universidad de Puerto Rico y esas investigaciones que hice con la querida Mercedes, pero de repente se me abre un universo. Y cuando regreso a Puerto Rico, porque yo quería irme de Cornell lo antes posible, hace mucho frío, no entiendo el racismo gringo, le tengo mucho miedo, esa gente mata gente porque uno es de otro color. En Puerto Mucha nieve, Rico, puro campo neoyorquino. sí, y no se visten con colores bonitos y son feos. Entonces, no feo físicamente, es que como que estéticamente no, a mí no me habla. Esa cosa gris y negra y profesional y fría y puritana, individualista, que puede ser maravillosa, ha logrado grandes cosas, pero yo soy Caribe Caribe. Y volví al Caribe Caribe y traté de empezar a dar las clases de lo que había aprendido y no pude. No lo lograba. Daba un curso, por ahí Zaira Rivera Casellas daba otro curso, rescatábamos lo que había dicho Isabel Ocenón, hablábamos con Malin Falú, me acuerdo cuando hablé y Piri Tomás de Luis me invitó a leer poesía ahí justito en el gaseo, ¿verdad? Para hablar de la poesía afro, pero algo no pasaba en la universidad que no permitía que se creara y se sistematizara la enseñanza y la transferencia de conocimientos afro. Lo mismo pasa con literatura puertorriqueña y otras Por supuesto. cosas, con la cuestión de género. Teníamos un programa de nutrición, de economía doméstica y no un programa de género. ¿Sabes? Cositas así chulas. Entonces, pero yo no me daba cuenta hasta que un día dando clases me pregunté y les pregunté a mis estudiantes, una pregunta, ¿cuántos profesores negros ustedes han tenido aquí? Pues yo veía cada vez más estudiantes negros o afro y conscientes de su negritud y de su afrodescendencia, pero no veía profesores. O veía profesores enseñando, como mi querido amigo, alemán, pero ningún. Entonces, por la tortu se fue, que era el único que enseñaba creol, cosas muy extrañas. Y me hago preguntas. Me tomó Me tomó como tener 40 años para darme cuenta de que, a diablo, si yo he sido una similista, yo he apoyado y trabajado para sostener este asunto por gratitud. Pues yo soy, todo lo que yo soy es resultado de la apuesta de la Universidad de Puerto Rico. Lo es. Pagaron mis estudios, me ayudaron a solicitar becas, me las gané todas porque estaba encima mío el programa de estudios de honor. O sea, yo les debo tanto, pero que contrallados son a la misma vez. Es como la familia, ¿verdad? Como el padre, la relación con el padre. Tú me has contestado una pregunta que te quería hacer y es que, refiriéndome a tu rol como educadora, son muchos los testimonios que yo he escuchado a lo largo de mis años aquí de gratitud hacia tu magisterio de escritura, pero el referirte a Mercedes López Baral me contesta, una de las preguntas que te quería hacer era, o sea, ¿a quién le debes tu deuda de gratitud como educadora? Y obviamente veo que seguiste a Merce hasta Cornell, Sí. porque a mí me pasó algo parecido. Yo llegué a una clase estando en maestría
en el Centro de Estudios Avanzados con Mercedes, no la conocía y la clase se llamaba Literatura y Antropología y ahí descubro esta mujer que tiene esta mirada pues interdisciplinaria, muy rica, que nos pone a leer a Levi Strauss por un lado, Y eh, Aguamampoma de y Ayala a por el Guamampoma, otro. que eran los, ¿verdad? Muy cercano a la publicación del libro y terminamos leyendo a Neruda y a Vallejo, etcétera. Pero veo que su impronta ¡Ah! es extraordinaria. Y entonces Ivonne Sanaviti, que está en la Facultad de Estudios Generales, en el Departamento de Y que yo Español. me la encontré en séptimo grado y finalmente dijo, es que esta nena no hay que enseñarle gramática, esta nena hay que enseñarle escritura creativa. Yo nunca aprendí a acentuar por regla, yo aprendí a acentuar escribiendo literatura. De ahí es que sale mi necesidad, mi pasión por crear el programa de escritura creativa en la Universidad de Puerto Rico. Le pedí ayuda a Melanie Pérez Ortiz, mi comadre, además de compañera de trabajo, la hincha de Caguas, le encanta pelear y usualmente gana, y a Rosa Luisa Márquez. Y entonces logramos hacer ese programa de escritura creativa y ya para ese entonces yo estaba trabajando en el Festival de la Palabra. Pero Pedro, tú me dijiste una cosa al principio que es bien interesante e importante y es ¿por qué yo hago tantas cosas? A mí siempre me dicen, "Pero, ¿de dónde tú sacas tiempo? Tú eres una fuerza de la naturaleza", que es cierto. Todos lo somos. Y, ¿Y qué es lo que pasa contigo que no te sientas así, recollection in tranquility, a lo Wordsworth, a escribir en un campo en Jajome con, qué sé yo, una botella de whisky, un cigarro? O A Room of My Own, a lo Virginia Woolf y terminar con un saco de piedras en los bolsillos flotando en un río, ¿verdad? Porque ser una mujer intelectual a los principios de esta historia siempre suponía suicidio. Fíjate, todas las mujeres que las mataron o se suicidaron por atreverse a ser inteligentes. Y esas dos versiones también son mías. O sea, yo como ser humano afrodiaspórico, como boricua, como prieta, como mujer, sé que soy heredera de muchas tradiciones. ¿Cómo las organizo es lo difícil, no? Pero lo que pasa es que esa definición de la intelectualidad es gringa, es euro. Está basada en una concepción del individuo trascendental, de la razón trascendental, del cogito ergo sum, de mi cabeza está por encima de la materia no es sagrada, la materia es un recurso, la materia es animalidad, la materia es focaca, tú no la tocas. Tú quieres ser como Dios Padre Todopoderoso y Espíritu y tu cabeza es lo más cerca que llega a eso. O cuando mataron a Dios, ¿verdad? La razón se convirtió en el otro Dios y entonces yo me quiero acercar a eso descorporeizándome. Y la sociedad completa eurocéntrica funciona así. Las cabezas son las más que cobran y los que hacen el trabajo no cobran nada. Y no son nada, y son animales. Eso es Toni Morrison en su manera de concebir cómo contar esa historia de la crueldad. Sí. eh, Pero es una crueldad epistemológica que viene de una manera de pensar la racionalidad, que es la definición de lo humano en Occidente. En Oriente no, y en Afro no. Y desde el 1987 se están produciendo texto tras texto tras texto de epistemología y filosofía afro. Anthony Kwame Appiah. ¿Dónde están esos cursos en la Universidad de Puerto Rico en el Departamento de Filosofía? Ni uno. Epistemologías del Sur de Boaventura Sousa. ¿Dónde está esa discusión en esta universidad? No es porque estamos atrasados. Eso no es. es que estamos enchufados en otra extensión. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, la definición de un intelectual afrodiaspórico o de Avillala, ¿verdad? Como le dice ahora los americanos, los nativos americanos a las epistemologías del sur, le llaman América a América, ¿verdad? Que es la tierra de Américo Vespucio, así de colonizados estamos todavía. Le pusieron el nombre de nuevo de los nativos a Avillala. Y cuenta Catherine Walsh
que están creando universidades decolonizadas y que hay una discusión bien grande de la decolonización de la práctica epistemológica Ujú. y ahí aparece un nuevo intelectual, es que es lo que yo quiero ser ahora. Yo no quiero ser el intelectual comprometido de Sartre, ni quiero ser el intelectual orgánico de Gramsci, ni quiero ser el intelectual o la intelectuala trascendental de Wordsworth y de Descartes. Yo quiero ser un intelectual decolonial. Y para eso hay conexión práctica, epistemológica y educación de transferencia de conocimiento reticular, no piramidal. Por eso yo tengo una patita en la literatura, tengo otra en el Departamento de Educación, tengo otra en WIPR, tengo otra en las comunidades, porque es la única manera, es el circuito por el cual yo quiero que transite el conocimiento y se retroalimente sin tanto papeleo y tanta cosa y tanta eh, jerarquía de esta manera. Tú además has hecho una inversión de tiempo y de esfuerzo significativa a través de empresas como el Festival de la Palabra. Yo recuerdo el primer año que lo celebraste, que desde el nombre hasta el concepto me pareció tan extraordinario que sentí envidia. Yo decía, wow, qué idea tan buena, porque a mí no se me ocurrió algo así. Y el festival cumplió, ¿verdad? Se volvió el evento literario más importante que tenía Puerto Rico, concitando un sinnúmero de gente de distintas formas de literatura. O sea, no solamente digamos, del territorio del papel, sino también pensando en lo digital y pensando en otras escrituras. ¿Cuál es el saldo de ese festival en tu estimación, que duró cuántos años? 10 años. 10 años. 10 años bien importantes para la difusión del libro y de la escritura y del conocimiento literario en Puerto Yo Rico. creo que hay 3 saldos específicos. El primero fueron 2 generaciones de escritores que nacieron en el Festival de la Palabra, con premios, que iban a nosotros hacíamos lo que podíamos para enviar a nuestros escritores más jóvenes a Berlín, a representarnos a Berlín. Tenemos todavía una mesa anual, una cosa que nunca ha pasado en Puerto Rico, en el Festival Internacional de Guadalajara, todavía la tenemos. Gratis, ellos me mandan, me dicen, Mayra, hazte una mesa, ¿quiénes son los que están? Yo sirvo de asesora muchas veces para invitar escritores, sobre todo caribeños, y del Gran Caribe de Centroamérica, y afro, a la FIL, que es el Centro de Difusión Literaria y Agitación cultural más importante de este hemisferio, ¿verdad? Entonces, otro de los saldos importantes fueron los premios Nuevas Voces, que se lo ganó Carlos Vázquez Cruz, que se lo ganó Manolo Núñez Lebrón, Janet Becerra, que se lo ganó César Cardona, Juan Luis Ramos, Sergio Gente que sigue Gutiérrez. ganando. Janet Becerra acaba de ganar el premio del Pen Club. Manolo sigue produciendo, es uno de mis escritores preferidos. Exacto, pudimos. Cezanne en el periódico. Exacto, eso lo hicimos, Yolanda Arroyo, por trabajo del festival, presentamos su nominación al Premio Bogotá 39 y se lo ganó. O sea, esas cosas, esa estructura la logramos montar, ya no, ya se acabó el Festival de la Palabra, pero es importante, o sea, ya cumplió su término, es importante lo que logramos en ese espacio. Lo segundo es el reconocimiento internacional de nuestros escritores mayores. Nosotros teníamos un premio que era, perdón, el escritor destacado, y ahí pusimos a Edgardo Rodríguez Juliá, se lo dimos a Hugo Sánchez, se lo dimos a Mercedes Luce, se lo dimos a un montón de gente y no nos daba el tiempo para saldar esa deuda tan gigante que tenemos con los escritores nuestros que han abierto esas puertas. No nos dio tiempo. Lo otro que hicimos, se lo dimos a Fernando Picó antes de que se nos fuera, le dedicamos un festival y alegría. Eso a mí por lo menos me deja dormir todos los días más tranquilamente, porque eso es escritura. La gente piensa que la escritura, o sea, Fernando publicó tantos libros de literatura infantil, fue el creador de la nueva historiografía puertorriqueña, crónicas, artículos, eso es escritura, eso es literatura.
Hay de ficción y de no ficción. De acuerdo. Lo otro que hicimos, que fue maravilloso, fue que logramos 1,600 escuelas que iban todos los años al Festival de la Palabra con 16,000 niños, 16,000 niños en nuestro programa escolar. Y ahí mandábamos escritores y hacíamos talleres en el festival y entonces las maestras se llevaban eso y seguían trabajando escritura creativa en las escuelas. Hasta el sol de hoy, ¿verdad? Que han hecho cosas maravillosas en el centenario. Marta Sierra, que es una de mis grandes maestras, colegas en la Lila Mayoral en Ponce, se ganaron premios. Todos sus muchachos del Club de Español se lo ganaron. Cuando, cuando la convención de la Academia de la Lengua Española fue en Puerto Rico hace, no sé, creo que fue hace como tres 3 años. años. Y otra cosa fue que pusimos a Puerto Rico en el mapa. De repente del periódico al País, al que nosotros insistíamos en invitar todos los años y que todos los años nos cubría, y eso era Latinoamérica entera, empezaron a fijarse en Puerto Rico, a preguntar acerca de Puerto Rico. Cada cosa que pasaba en Puerto Rico mandaban a que lo cubrieran. Se hizo estudios y cobertura acerca de turismo, acerca de ecología, acerca de los problemas de la violencia de género, acerca del problema de lo IFI, ¿verdad? De lo terriblemente frágil que es nuestras industrias académicas y de producción de saberes y de publicación, que es a propósito. Y luego Enrique renuncia en ese verano de perreo intenso y de transformación intensa que yo sigo pensando que ha sido maravilloso y que ha cambiado al mundo. Y si quieres y tienes tiempo, te explico por qué. Pues entonces hubo una cobertura muy grande de muchos países que siempre traían gente al Festival de la Palabra, Francia, Alemania. O sea, ayudamos a ese proceso. Ese es el saldo. Además de que yo me convertí en la portavoz de la literatura puertorriqueña en el mundo. Así es, fuiste. Pero Porque me lo sudé. exactamente, y eso también tiene una evolución natural en el proyecto que te ocupa ahora en la Facultad de Estudios Generales, que es que la Fundación Meron acaba de hacer una aportación significativa a la creación de un centro de estudios afrodiaspóricos, del cual en la Universidad de Puerto Rico no había nada que se le pareciera y que me Ujú. parece que muy orgánicamente es el resultado de la visión que tú le aplicas a tu trabajo. Cuéntanos cómo resultó ese proyecto. Pues como te decía, Pedro, este proyecto yo siempre lo veo con, ¿verdad? Desde el punto de vista filosófico de Ubuntu y de Sankofa. Esos son dos conceptos básicos de la filosofía afro. Ubuntu significa yo soy porque tú eres. Y Sankofa es tan bello ese símbolo, algún día me lo tatuaré. Es el pájaro que regresa a la semilla para poder mirar el futuro, ver esa visión histórica que es tan importante, que Schomburg, que tú sabes que Du Bois, que el African Movement, que todo el mundo ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que en la universidad siempre hubo gente peleando por esto. Desde Isabel Zenón, Ujú. que a mí no me gusta, ¿verdad? El discurso del racismo, de la denuncia del racismo, es muy efectivo, pero yo no lo practico. Eso es algo que yo no hago. Em, Porque crea una situación de exclusión. Tú eres racista. ¿Qué yo gano con eso? Yo creo que hay prácticas racistas que son tuyas y mías, porque vivimos en un mundo racista. Ujú. Pero yo estar hablando de la raza como si fuera una falla moral, jamás me va a dejar ver los problemas institucionales orgánicos en diseño, ¿verdad? Que son los que hay que arreglar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo me doy cuenta de esto, empiezo a acercarme a un grupo de profesores para aprender realmente, que estaban trabajando eso desde los 70, que eran Isabel Ozenón Cruz, Liliana Coto, eh, y otras personas más, Aarón Gamaliel Ramos y mi primo Manuelo Febre, que son unos rabiosos.
Les encantaba pelear y insistir que tú eras racista y eran Queridos unas colegas cosas. de estudios generales, a quien les Ay, mando un Dios mío, saludo. qué drama. So much drama. Entonces yo decía, no puedo. Y entraba y salía. Pero no porque ellos no tuvieran razón, sino porque yo honestamente, ese no es, ese no es mi machete de batalla. Es otro. Y todo el mundo tiene el suyo. Luego eso evolucionó a otro grupo más que dirigió Marielba Torres y Doris Quiñones y otros colegas. Y de ahí nace el Congreso de Afrodescendencia 1 y 2 en generales. Y a mí me gusta mucho generales porque fíjate, yo siempre he pensado que se le debería cambiar el nombre o actualizarlo a estudios generales e interdisciplinarios, porque es una facultad completa donde están todas Los los saberes. departamentos de ciencias sociales, economía, biología, física, humanidades. Tiene esa capacidad de hacer, de tener una mirada transdisciplinaria y multicultural desde el punto de vista epistemológico, ¿no? Y luego yo participé en uno de los congresos, pero otra vez veía que había como que mucha pelea y yo soy Piscis, yo soy hija de Ochón, a mí el conflicto me pone mala. Me saca barro, no puedo dormir, me da dolor de cabeza, me pongo gruñona y no me gusto. Así que me volví a ir, pero entraba y salía. Hasta que me doy cuenta que por aquí definitivamente no es. Tengo ese aha moment de eureka, soy una colonizada, déjame trabajar de otra manera, este amor profundo por el conocimiento que yo amo y abrazo de todas las culturas, pero a la misma vez que quiero poner la mía. Y me voy para allá, pido trasplazo. Primero pido que me lleven, que me saquen de aquí realmente, de humanidades, por favor, auxilio. Y entonces luego traslado de plaza y allí estoy. Y realmente me di cuenta que desde hace un montón de tiempo hay comités, ¿se dice comités o comités? Comités. Comités. Pues sí, porque comité y entonces comités. Hay comités académicos que habían estado trabajando esto y engancho. Eso fue lo que pasó. Lo chulo es que yo soy Mellon Fellow. A mí la Mellon Foundation, la Carnegie Mellon me dio una beca para hacer estudios universitarios, posgraduados. Entonces yo conozco muy bien esa estructura. La estructura de las propuestas, por los 10 años de escribir propuestas para el festival, la estructura de esa redacción específica que tome en cuenta lo que la misión y la visión de la fundación es y que se revisa cada 3, 5 años, no es la misma siempre. Esa cosita chula de uno meterse en el internet a mirar los perfiles y las fotos que hay en la junta directiva de cada una de esas fundaciones. Yo sé que eso es un trabajo que uno tiene que hacer. Así que cuando apareció la oportunidad de estos fondos, que de hecho me enteré por Marta Moreno Vega, la fundadora del Museo del Barrio y del Caribbean, CCADI, Caribbean Cultural Center, no, Cultural Center for the Caribbean and African Diaspora en Nueva York, que Samuel levantó $6 millones para crear un centro cultural caribeño y afrodiaspórico en el Bronx, creo que es, o sea, en la comunidad, como hizo Schomburg, porque ella es una Schomburgite. Pues entonces ella me dijo, Mayra, esto pasó, ¿a ti te llamaron? Y dije, no. ¿Y dónde tú estás? Yo no sé. Era después del huracán. Y como después del huracán aquí todos estábamos con la cabeza huracanada, pues llamé inmediatamente a la Melon a preguntar. En realidad yo fui la que llamé. Bien cuarta de country. Digo, oye, ¿qué pasó aquí? Ustedes no estaban repartiendo unos chavos de púa y no me llamaron. Y ellos dijeron, Mayra, sí, tú eres una fellow. Y ahí, a través de un exalumno de la Universidad de Puerto Rico que trabaja en la Melon, y de profesores y de amigos y de contactos así, reticulares que yo tengo y que todos tenemos, ¿verdad? Fue que me enteré y empecé a mover la noria para escribir la propuesta, pero con la ayuda
del trabajo que se venía dando desde hace tiempo. O sea, no soy yo, somos todos nosotros. No, yo te decía que el centro donde vas a estar, el Instituto Interdisciplinario Interdisciplinario y y Multicultural, multicultural. que fue una creación de nuestro pasado decano Jorge Rodríguez Berú, pues fue una apuesta precisamente a encontrar nuevos caminos para el trabajo académico. Y quiero preguntarte, aunque se nos está acabando el tiempo, ¿cuáles los primeros proyectos que van a ocupar, que te van a ocupar allí? Sé que viene un próximo congreso de afrodescendencia, una continuación de lo que había sucedido. Sí, ojalá ahí nos ayudes mucho a diseminar y sobre todo a hacer entrevistas a fondo de las personas que vamos a invitar, ¿no? El Congreso de Afrodescendencia se reúne próximamente para hablar acerca del diseño de la actividad que se va a llevar a cabo en noviembre, porque lo retrasaron un poquito. Usualmente era en octubre, pero Ahora es noviembre. sí, entre huracanes y terremotos, vamos a ver si podemos calendarizarlo por ahí. Y Doris Quiñones, la decana de Ciencias Sociales Generales, está a cargo de esa coordinación. Esta propuesta se diseñó con incisos que separan fondos para que 20 profesores en 3 años desarrollemos cursos de investigación conducentes a un programa menor, mayor y eventualmente una maestría y un doctorado y un centro de investigación. Eso es para dónde vamos, ¿no? Y vamos por paso. Primero esto, que es la beca de la Carnegie Mellon de $700,000 por 3 años, del 21 al 23 o 20, del 21 al 23, 24, casi, que raya, ¿verdad?, con el cierre de la década de la afrodescendencia declarada por la ONU en el 2014 para crear esto. Así que son 20, un grupo pagado, yo insisto en eso, de 20 profesores rotativos que van a estar trabajando cursos. Algunos que vamos a implementar, otros que revisan, otros que, ¿verdad?, que se van a renovar, pero sobre todo que tengan una lavada de cara bien profunda y nueva, a la luz de las nuevas y los nuevos diálogos epistemológicos. También hay 2 postdocs. Estoy bien orgullosa de eso. Separamos fondos para 2 postdoctorados, a ver si logramos torcerle un poco, hay que pelear con la Junta, a ver quién lo hace mejor que yo. 2, la política ¿verdad? La política de empleo y de reclutamiento de la UPI. Casi todos mis compañeros de todos los colores, pero sobre todo los afro, no tienen tiempo completo. Eso está mal. Y algunos se han tenido que ir, como Bárbara Badía. Eso duele mucho. Entonces, una mujer que, ay, Dios mío, señor. Bueno, déjame ver si le puedo ofrecer un postdoc y empezar a pelear por otro lado con mis rabiosos, que esos muerden duro. Entonces, y lo tercero es, y buscar más fondos para eso en la segunda fase. Y lo tercero que se para es a internados. Tenemos 5 internados cada año, o sea, 15 internados pagos para que estudiantes que estén interesados en hacer estudios afro, pues empiecen internados y tengan mentores. Tú aprendiste por mentora, yo aprendí por mentora, nosotros aprendemos por seguir modelos para que puedan irse a estudiar con nuestro apoyo y puedan venir de nuevo a completar la transferencia de conocimientos. Así que tenemos para eso. Y $700,000 en COVID y pospandemia y posrenuncia, bueno, pospandemia no, transpandemia estamos ahora. Pero huracán y todo suenan a mucho, pero no va a dar. Eso es Por supuesto. poquitísimo. Así que hay que buscar recursos para contratar a un desarrollador, ¿verdad? Una persona que esté constantemente desarrollando para fondos, más fondos. Y se nos quedan 2 lugares bien terribles, sin fondos. Uno es el archivo virtual
de estudios de afrodescendencia e investigación también comparativa de raza y racialización. Yo no sé si va a ser tan grande, pero es un archivo virtual que necesitamos, que ya yo estoy empezando a hablar para ver si lo podemos vincular al Schomberg Institute, Amistad Institute y a otros lugares, también con Darío Henao, con Afro, la celebración del centenario de Manuel Zapata Olivella desde la Universidad de Univalle. En Perú hay una gente bien chévere, Claxo, que tiene un programa de estudios afro en México, a ver si logramos esa cosa reticular también, que podamos compartir información en la cloud, en la nube, en vez de tener un montón de libros que cuestan un montón, mantener, pero un buen diseño de navegación virtual. Y lo otro que se nos queda es programa de humanidades comunitarias y públicas, que ojalá tú me ayudes a Me desarrollar comprometo a hacerlo. desde la universidad, y nosotros tenemos tantos Radio Universidad, canales que tenemos de la Universidad de Puerto Rico que no los usamos, estamos Necesitados de contenidos también. necesitados de contenido, a ver si por ahí podemos trabajar. Se me olvidaba que se separan $50,000 todos los años por 3 años para el Congreso de la Afrodescendencia. Y la documentación de este congreso es fundamental para empezar a alimentar los archivos, empezar a conseguir algo que mostrar, mira, lo queremos para esto y para crear este archivo con toda esta bibliografía transversada para poder eventualmente crecer hasta un centro de investigaciones comparativas de raza. Estupendo, Mayra. Yo creo que lo que nos... Eso es lo que yo quiero hacer cuando yo sea grande. Magnífico siempre, ¿verdad? Y escritora. Una cosa no descuida a la otra. No, 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 no. Te damos las gracias por aceptar la invitación de venir aquí a conversar con nosotros en el Teatro Invita. Le pedimos a nuestra audiencia que esté pendiente de las redes sociales, donde vamos a estar comunicando las entrevistas que se van a estar realizando en las próximas semanas. Desde el teatro, yo soy Pedro Reina y me despido de ustedes. Mayra Santos, muchas gracias. Gracias, Pedro.